Hola, en este vídeo voy a comenzar explicando las medidas de dispersión que creo que son más difíciles, y lo hago porque la experiencia me dice que hay mucha gente que cree que lo sabe, pero después no entiende ni el significado ni tampoco sabe hacer bien los cálculos, aunque parecen muy sencillos, y después en los exámenes llegan las sorpresas. Os recomiendo que veáis este vídeo con mucha atención y que entendáis bien los conceptos, que son muy importantes, porque el tipo de preguntas que os ponen insiste mucho en los conceptos, en ver si lo habéis entendido. No olvidéis que debajo de este vídeo en YouTube aparece el enlace de una carpeta de donde os podéis descargar todo lo que veis aquí escrito, que creo, sinceramente, no porque lo haya hecho yo, que es un buen resumen. Habrá después de este vídeo otro vídeo de medidas de dispersión, segunda parte. Esta es la primera parte, la segunda parte, ¿de acuerdo? Que sepáis que esto no es todo, ¿no? Bueno, ¿qué es una medida de dispersión? Pues nos dicen cómo de representativas son unas determinadas medidas de posición central, como por ejemplo la media aritmética, la moda, la mediana, los cuantiles, ¿de acuerdo? A mayor dispersión significa que la medida de posición, como la media aritmética, la moda, la mediana, son menos representativas. Vamos a verlo con un ejemplo. Si entendéis este ejemplo, vais a entender ya todo lo que viene después. Imaginaros que tenemos una variable estadística que se llama x sub i, y que son las notas de estadística que sacan los alumnos en un examen. Vamos a suponer que tenemos dos clases, la clase 1, que tiene 2 alumnos, y la clase 2, que tiene 2 alumnos también. He puesto 2 alumnos para simplificar mucho el ejemplo. Bueno, imaginaros que en la clase 1 un alumno saca un 5 y el otro saca un 6. La media aritmética sería un 5,5. ¿De acuerdo? En la clase 2 un alumno saca un 1 y el otro saca un 10. La media aritmética también es un 5,5. Entonces, si yo digo que en la clase 1 la media de las notas del examen de estadística es un 5,5 y que en la clase 2 también es un 5,5, realmente estoy dando una información errónea. ¿Por qué? Porque en la clase primera la dispersión es muy pequeña. Porque fija, ¿qué significa que la dispersión es muy pequeña? Pues que los valores estadísticos, 5 y 6, están próximos a la media. Por lo tanto, como la dispersión es pequeña, sí representa este valor a la nota de la clase. Sin embargo, en la clase 2, que tiene la misma media aritmética que en la clase 1, hay una dispersión muy grande. ¿Qué significa que hay una dispersión muy grande? Que las notas que han sacado están muy alejados de la nota media, fijaros, de un 1 a un 5,5 o de un 10 a un 5,5. Por lo tanto, como hay una dispersión muy grande, no representa esta nota media a la clase. Si tú una clase donde tienes 2 alumnos, uno ha sacado un 5 y otro un 6, dice que la media es un 5,5, pues te haces a una idea de que los 2 alumnos han tenido que sacar una nota que estén cerca del 5,5. Sin embargo, en la clase 2 te dicen que la nota media de los 2 alumnos es un 5,5 y dices, bueno, pues habrán sacado una nota cercana al 5, ¿no? Pero no, es que uno ha sacado un 1 y uno ha sacado un 10. ¿Os dais cuenta qué significa una dispersión pequeña y una dispersión grande? Porque la dispersión grande no representa, nos da información de que la medida de posición central no representa nada, y una dispersión pequeña que sí la representa. Si entendéis esto, vais a entender ya después todo lo que viene. Este es el concepto, esto no viene en vuestro libro, este ejemplito que veis aquí en naranja. Sin embargo, creo que lo explica muy bien. Vamos a empezar con la primera medida de dispersión. El libro la llama desviación absoluta. P mayúscula es una medida de posición central, la moda, la media aritmética, la mediana, la que sea. Bueno, la fórmula es esto que tenemos aquí. Un sumatorio, en i, no he puesto los subíndices del sumatorio porque nunca los pongo. Se entiende que si hay una variable con un subíndice es la del sumatorio. Pues esta desviación absoluta es el sumatorio, y ojo, del valor absoluto de la variable menos el estadístico que estemos trabajando. El estadístico es o la mediana, o la moda, o la media aritmética.
multiplicada por la frecuencia absoluta de esa variable x sub i y partido por la suma de todas las variables que tenemos, ¿de acuerdo? He puesto aquí nota, y esto es importante porque si supieseis la cantidad de la gente que la caga en esto, tendríais mucho cuidado. Ojo, el valor absoluto de x sub i menos p es un valor absoluto, es decir, siempre es positivo. Y he puesto un ejemplo. Mirad, 1 menos 3 es menos 2, pero tenéis que poner que es 2, porque está en valor absoluto. El valor absoluto lo que significa es que si el resultado es positivo te lo deja igual, pero si es negativo lo pone positivo. Pues como 1 menos 3 es menos 2, que es negativo, te lo pone como positivo. Si tuviésemos 3 menos 1, que sale 2 y es positivo, te lo deja exactamente igual. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, que más de uno y más de una, cuando aplica esta fórmula, dice 1 menos 3 menos 2. No, 1 menos 3, como está en valor absoluto, hay que poner 2. Bueno, estas fórmulas realmente son muchas fórmulas en una. ¿Por qué? Porque para el caso de la mediana, tengo que cambiar en el caso de la media, tengo que cambiar la P por la media. ¿Veis? Aquí la fórmula, he cambiado la P que estaba aquí por la media. Y en el caso de la mediana, tengo que cambiar la P por la mediana. ¿Qué diferencia hay entre esta fórmula y esta? Pues que esta es la desviación absoluta de la media y esta es la desviación absoluta de la mediana. Esta nos dice, si este número sale muy grande, nos va a decir que la media no es representativa, y si este número nos sale muy grande, significa que la mediana no es representativa. Acordaros de esto, lo que significa va a ser representativo o no, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos salen valores pequeñitos, por ejemplo, para la media, para la desviación absoluta de la media nos sale un valor pequeñito, pues significa que la media aritmética sí es un valor representativo, ¿eh? Y si nos sale un valor pequeñito aquí, para la mediana, pues significa que la mediana sí es un valor representativo. Si yo hubiese aplicado esta fórmula de aquí, y os lo dejo como ejercicio, a este caso de aquí, pues nos saldría que en este primer caso la dispersión saldría un número muy chiquitito, 0, algo, y en este caso pues la dispersión saldría muy grande. Lo que nos diría esto, ¿no? Pues que como ha salido un número muy grande de dispersión, no representa la media a la clase, y en este caso sí la representaría. Seguimos con la varianza. Es otro estadístico. Estadístico es variable, para que nos entendamos, ¿no? Fijaros que la diferencia está en que ahora aparece al cuadrado. Mirad, la fórmula es la misma que en el caso de la desviación absoluta, este que tenemos aquí, salvo que esto que tenemos aquí está entre paréntesis y elevado al cuadrado, ya no hay valor absoluto. Lo he puesto aquí, no hay valor absoluto, está al cuadrado. ¿De acuerdo? Está al cuadrado. Un caso particular y muy importante es cuando la P es la media aritmética. En ese caso, a la D al cuadrado se le llama S al cuadrado. ¿De acuerdo? Se le llama S al cuadrado. Y la fórmula es esta que tenéis aquí y que estoy señalando ahora mismo. Sin embargo, haciendo una serie de operaciones matemáticas, esta fórmula que tenéis aquí se puede transformar en esta otra que tenemos aquí. Vosotros os estaréis preguntando, ¿qué fórmula utilizo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Podéis usar cualquiera de las dos. Yo personalmente usaría la de la derecha, que es más fácil. De hecho, más adelante voy a hacer un ejemplito del libro y voy a usar esta fórmula porque es mucho más fácil. Fijaros que en esta fórmula tengo el sumatorio de cada variable al cuadrado por su frecuencia partido por el número total de datos menos la media al cuadrado. Cuidado, la media al cuadrado. Una nota importante sobre la varianza que he visto por ahí en alguna pregunta de examen, y es que la varianza nunca será negativa, siempre va a ser mayor o igual que 0. Y esto creo que lo he visto en un examen por ahí. ¿Qué significa que la varianza sea 0? Pues significa que todos los x sub i son iguales que la media, y entonces no hay dispersión. Es como si en una clase
yo voy a calcular la media de la nota que han sacado en un examen y todos los alumnos sacan un 10. Pues entonces la nota media es un 10 y no hay dispersión porque todos han sacado la misma nota. ¿De acuerdo? La última medida de dispersión que vamos a ver es la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la anterior. ¿Veis que pongo aquí un más? ¿Por qué pongo un más? Porque como ya sabéis, la raíz cuadrada de un número tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Nosotros nos quedamos siempre con el positivo. En el caso particular de que nuestro estadístico P sea la media aritmética, y digo caso particular porque es normalmente el que más se usa, pues se llamaría S y esto sería el S al cuadrado, siguiendo la misma nomenclatura que arriba, que aquí, ¿vale? En el caso de la varianza. Bueno, vamos a hacer ahora el ejemplo del libro, un ejemplo del libro que es este, no me acuerdo ahora mismo qué número es de ejemplo. Simplemente para explicaros cómo se calculan la desviación típica, la varianza y la desviación absoluta, ¿de acuerdo? Es para que veáis cómo se calcula y preveniros sobre el tipo de fallos más comunes que se suelen cometer. En primer lugar, si veis este ejemplo, vais a ver que tienen pues 5 columnas. Estas 3 columnas últimas yo he puesto columnas opcionales. Ustedes os estaréis preguntando ¿por qué ha puesto esto? Bueno, estas 3 columnas las ha puesto para facilitar, y eso de facilitar entre comillas, los cálculos posteriores a la hora de calcular lo que te pide el ejercicio, que es la desviación absoluta de la media, de la mediana, la varianza y la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, yo personalmente estas 3 columnas no la pondría si yo tuviese que hacer este ejercicio, porque la forma que tengo yo de hacerlo no necesito poner estas columnas, ¿de acuerdo? Fijaros, nos piden la desviación absoluta con respecto a la media aritmética. La fórmula sería esta que tengo yo aquí. Si veis la fórmula, antes de yo hacer las cuentas, necesito calcular cuánto vale la media aritmética, ¿lo veis? Pues la voy a hacer aquí abajo. La media aritmética es el sumatorio de cada variable por su frecuencia partido por el número total de variables. Fijaros en la tabla. Aquí donde pone puntuaciones, esta es la variable x sub i, ¿de acuerdo? Es que el libro eso ahí no lo dice y creo que es muy importante. Las puntuaciones son las variables x sub i. Bueno, pues si miráis, este sumatorio ¿cómo sería? Pues sería x sub 1 por n1, es decir, 1 por 20, ¿de acuerdo? Más 2 por 30, más 3 por 100, más. Y así pues seguimos hasta que terminemos todos los x sub i multiplicado con su correspondiente n sub i, ¿de acuerdo? Ya sabéis lo que significa sumatorio. Esto sería x1 por n1 más x2 por n2 más x3 por n3, es decir, x1 es 1, n1 es 20, 1 por 20, ¿de acuerdo? Pues así seguido. Y dice el libro que da 3,6. Ya una vez que tengo la media aritmética, ahora ya sustituyo aquí y me pongo a hacer las cuentas. Fijaros, ¿esto qué sería? Pues sería este sumatorio, mirad, sería primera variable 1, pues sería 1 menos 3,6 por el n sub i correspondiente, que es 20, más, y esto en valor absoluto. Siguiente variable, 2 menos la media, que es 3,6, en valor absoluto, por la frecuencia de esa variable, 30. Más, en el siguiente caso, sería 3 menos la media, que es 3,6, en valor absoluto, por la frecuencia de esta variable, de este valor de la variable, que es 100. Y así seguimos con todos los casos y dividimos entre el n, que es 350, y nos dice el libro que da 0,91. Es pequeñita. Fijaros una cosa, y aquí quiero llamar la atención. 1 menos 3,6 en valor absoluto es 2,6. No menos 2,6. Acordaros, como tiene el valor absoluto, se pone positivo. 2 menos 3,6, ¿cuánto sería? Menos 1,6, pero como tiene valor absoluto es 1,6. Y lo mismo aquí, esto sería 0,6. ¿Por qué? Porque 3 menos 3,6 es menos 0,6, pero como está en valor absoluto, se pone más 0,6.
¿De acuerdo? Entonces esto sería 2,6 por 20 más 1,6 por 30 más 0,6 por 100 más... y termináis vosotros las cuentas. Tiene que dar 0,91. De la misma fórmula, o sea, siguiendo el mismo procedimiento, se calcula para la mediana. Para la mediana la fórmula, fijaros que es la misma, solo que cambiamos la media aritmética por la mediana. He calculado la mediana, os recuerdo cómo se hacía. Se cogía el número total de valores y si se dividía entre 2, en este caso como tenemos 350 valores, al dividir entre 2 son 175. Tenemos que coger el primer valor de la variable estadística cuya frecuencia acumulada sea mayor de 175. Sale el 4. Aquí no está la columna del n mayúscula sub i, pero fijaros, como aquí tengo 20 y aquí 30, pues aquí la frecuencia acumulada sería 50, aquí de 150, 150, aquí sería ya 270, sería el primer caso y esta sería la mediana. Si queréis podéis poner la columna aquí de la n mayúscula sub i como os enseñé en el vídeo de la mediana y calcularla. ¿De acuerdo? Pues bueno, calculando la mediana, aplicando la fórmula, tenemos que da 0,86. Lo mismo, mucho cuidadito con esto, va a quedar 1 menos 4 es menos 3, pero como está en valor absoluto, sería más 3 por 20, que sería esta n sub i de aquí, y bueno, seguís haciéndolos todos. En el caso de la varianza, fijaros, yo he utilizado la segunda fórmula. Aquí he calculado esta primera, porque esta fórmula es una recta, he calculado este primer sumando. Sería x sub i al cuadrado por n sub i, es decir, 1 al cuadrado por 20 más 2 al cuadrado por 30 más 3 al cuadrado por 100 más, hasta que llegues al final, dividido entre n, que es 350. Calculas y apuntas el número. La media al cuadrado, pues la media, como nos había salido 3,6, que la hemos calculado aquí arriba, pues al cuadrado lo que te dé. Y ahora, lo que te dé este número y lo que te dé este, lo restas aquí arriba y te queda 1,21. ¿De acuerdo? O sea, lo que te dé de esto, le restas lo que te dé esto y te da 1,21. Y a la hora de calcular la desviación típica, pues es simplemente la raíz cuadrada de este que hemos hecho aquí. La raíz cuadrada de 1,21 es 1,1. Bueno, os puede parecer que este ejemplito que yo he hecho es muy tonto, que no merece la pena perder el tiempo con esto. Mi experiencia me dice que un porcentaje muy alto de la gente que estudia precisamente todo esto no se lía mucho con estas cuentas, comete errores como poner estos valores en negativo, no entiende bien qué es lo que significa, por ejemplo, una medida de dispersión, y como no sabe lo que significa, después cuando llegas a las preguntas del examen y te hacen una pregunta tipo test en la que tienes que coger una de 4 opciones, pues resulta que te quedas a cuadro, no sabes cuál coger. ¿De acuerdo? Os recomiendo que veáis el vídeo con tranquilidad, que os descarguéis esto que yo he escrito aquí en el vídeo para tenerlo como apuntes, que ahí debajo del vídeo en YouTube os aparece el enlace de la carpeta donde yo meto todos los PDF. Y bueno, en el siguiente vídeo seguiré explicando las medidas de dispersión que faltan. ¿De acuerdo? Las primeras medidas de dispersión que vienen en vuestro libro, que son el rango intercuartílico o algo así se llama, no me acuerdo ahora mismo cómo lo llama vuestro libro, eso no las voy a explicar porque son muy fáciles, es que eso no tiene ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de doblez que lo pueda hacer más difícil. Sin embargo, esto creo que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal, dejar algún comentario, que muchas veces me parece que le explico esto a una pared porque nadie deja comentarios. Pinchad en me gusta si os gusta. Y bueno, si queréis que explique algo con más detenimiento, pues mandarme un correo electrónico o dejar en los comentarios, oye, me gustaría que explicases tal cosa, y yo trataré de hacer un vídeo explicándolo, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Estudiad, que ya queda menos para los exámenes. Venga, hasta luego.